Vámonos en vivo. Ahí va, ya casi. Pues bueno, Enrique, ¿ya estás por ahí? Mira, ya se apagó. Que traía broncas con la conexión. Sí, se le estaba apagando un poquito, ¿va? ¿Qué estaba pasando? Bueno, mi querido Andrés, pues antes que nada, muchísimas gracias por tu disposición para participar con nosotros ¿cómo se llama? En el penúltimo día de actividades de esta jornada que tenemos de educación a distancia. Ya mañana daremos el cerrojazo y pues agradecerte que estés con nosotros, que te tomes tu tiempo y más ahorita que lo que platicábamos, ¿no? De que muchas veces estamos más ocupados, digo, ya estamos medio desesperados, pero estamos más ocupados muchas veces que cuando estamos chambeando y sobre todo en cuestiones de este tipo, ¿no? Claro. De clase a distancia y todo. Pero pues te reitero mi agradecimiento por acompañarnos y pues aquí como empezamos, ¿no? Ustedes se presentan. Digo, aparte tú sabes el gran cariño que le tengo a la Universidad Intercontinental. Claro. Por ser un orgulloso egresado de esa universidad. Como yo siempre he dicho, ¿no? Yo fui parido por la UIC y criado por la UNAM. Exactamente. Entonces, yo le tengo muchísimo cariño a la universidad, a la UIC, que les mando un saludo a los que nos estén viendo. Y Andrés, como siempre, pues un privilegio tenerte con nosotros, contarte dentro de nuestros amigos, además de que tu esposa, la madre de tus hijos, es egresada también de posgrado de la Universidad Nacional, y Sí, pues sin eso duda. nos da un plus más con la amistad que llevamos. Entonces, Andrés, muchísimas gracias y pues te cedo la palabra. Mi Mario querido, todo lo contrario, el agradecido por haberme ofrecido y darme este increíble espacio para poder platicar un poco, soy yo. Yo siempre he sido un gran admirador y tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto por toda la gente de la UNAM. Es una universidad espectacular. No nada más mi esposa es exalumna de ahí. Mi padre es egresado, también es dentista, él ejerce práctica general. Él es egresado de la UNAM, como antes todos. De hecho, yo iba a estudiar en la UNAM, pero fue la época de las huelgas. Entonces, ¿te acuerdas cuando el MOSH y todo eso? Yo hice mi examen, iba a la UNAM y producto de eso, al final no entré a la universidad, pero yo le tengo un cariño muy especial a la UNAM. Yo soy Puma. Entonces, ya sé, yo no sé cómo tú puedes decirle a la América. Y, digo, además de todo, el staff de profesores que tengo entrañables amigos, muchísimos egresados que también son amigos y hoy en día compañeros míos. Mario, sabes que tú eres una persona que yo aprecio, quiero mucho y respeto y admiro mucho profesionalmente. He tenido oportunidad en varias ocasiones de estar contigo, aprender de ti, convivir. Entonces, el honrado y el que tiene el gusto y el honor y el privilegio soy yo. De verdad, muchísimas gracias por esto. Entonces, Marito, voy a compartir mi pantalla. Claro que sí, con gusto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Déjame nada más ver. Si no está aquí. No, pues Tú dime si estoy o estoy mal. Ahí está ya. Ya estás, jefe. Perfectísimo. Ay, mira qué bonito escudo. Tenemos que ponerlo sin duda. No, y reiterando, de verdad, no sabes lo privilegiado y lo agradecido que me siento de poder participar en esto, Mario. Muchísimas gracias, ¿eh? Es un honor y un privilegio. Entonces, hoy lo que preparé es una embarradita. Digo, he visto y tuve oportunidad de ver varias pláticas vía el maestro López Noriega, que es entrañable amigo mío. Yo le quiero muchísimo. Le debo mucho a él. Tengo una amistad de muchos años con él. Es espectacular cirujano. Yo le he aprendido muchas cosas, igual con su hijo, el Winnie. Y bueno, muchísimos profesores de ahí. Entonces, yo soy el doctor Andrés Peñal Batrón y voy a hablar de un poquito, yo creo que de las alternativas, como que una embarradita de las, digamos que las 3 barreras y algunos de los materiales que más utilizamos hoy para poder reconstruir nuestros procesos alveolares para la colocación de implantes del día al día, digámoslo así. Yo, al igual que Mario, soy egresado de la Universidad Intercontinental. Yo ahí tuve mi formación de licenciatura y también hice ahí mi especialidad en periodoncia e implantología y después pasé a hacer parte del cuerpo docente. Entonces soy orgulloso, egresado y ahora puedo volver un poquito a mi casa mater, la Universidad Intercontinental, la UIC. De manera profesional, estamos en un grupo que se llama Grupo Dental Bosques. Estamos asociados y estamos en equipo en esta colección de clínicas, como le gusta decirle
mucho a nuestro director o nuestro parteaguas o nuestro manager o nuestro maestro, el doctor Ricardo Mitrani. Esto es nuestro logo. Y dentro de él, y el doctor Mitrani siempre nos da muchas, es una persona muy filosófica y sabe muchísimo, y le encanta todo este tema motivacional y de frases, y siempre nos dice que un grupo se convierte en un equipo cuando cada uno de sus miembros está seguro o lo suficientemente seguro de su persona, de lo que él sabe, de lo que él tiene para contribuir, de sus fortalezas que va a aportar, y por supuesto también de las carencias o de los lados flacos o los lados débiles que tiene, y sabe compartir y entregar eso a un grupo de personas para realmente formar un equipo. Yo creo que si a los pacientes los vemos de manera interdisciplinaria y cada quien aporta su grano, tanto para el diagnóstico, que creo que es la parte fundamental en todo esto, como para la ejecución del tratamiento, vamos a tener mucho más éxitos y mucha menor cantidad de fracasos. Y aquí es una foto de algunos de los que estamos en el grupo. Es el doctor Ricardo Mitrani, mi socio directo, el doctor García, Carlos García, espectacular prostodoncista, la doctora Jimena, que es egresada también de la UNAM de CEU de prótesis, Carlos Osaya, el doctor Jack Goldberg, el doctor Salvador García. Aquí estamos en otra fotografía en un simposium de DSD que nos invitó Ricardo, que tiene una amistad con el doctor Christian Coachman, que al final, digo, de manera como un breve cultural, a mí lo que se me hizo fuera de serie es como que la punta que está llevando la odontología al día de hoy, y a lo mejor una de las personas que está manejando mucho si bien a lo mejor muy mediático y muy comercial, digámoslo así, pero se me hizo una locura que ya dentro de la aplicación de DSD, amén de mil cosas que pueden hacer, y Mario, tú lo sabes mejor que yo y toda la gente que se dedica a prótesis, por supuesto, ya hay DSD guides para poner implantes, ya hay diseño digital en la aplicación de celular, y algo súper cool que nos platicó ese día que yo nunca había escuchado era, estaba el doctor Coachman ahí él es de Brasil, y le echaron un telefonazo y le dijeron que si quería adquirir los dientes de Elvis Presley. No sé si era no creo si era un modelo o una impresión y tal. Entonces le dijo, no, pues me suena muy, muy cool. Fueron, escanearon, hicieron todo y al final eran los dientes de Elvis Presley. Entonces de ahí, con el escáner y todo, metieron dentro de su base de datos de DSD los dientes de Elvis Presley. Y de ahí empezó una trayectoria de meter, están los dientes de él, por supuesto, están los dientes de Alessandra Ambrosio, modelos tal. Entonces esa parte tan loca de el día de mañana a lo mejor llegar y que te digan que quieren los dientes de, no sé, de Eugenio Derbez, y si los tienen disponibles en el catálogo, te pueden poner esos mismos dientes, se me hace fuera de serie. Entonces ahí estamos, algunos de ellos, el doctor Salvador García, que es otro periodista espectacular, con el que hemos hecho mucha mancuerna igual. También soy miembro del Grupo de Estudios Ateneo Odontológico Mexicano, soy muy orgulloso de estar en él, es un grupo de estudios, si no el más, de los más viejos o más antiguos que tiene México. Es un grupo que tiene mucha comparsa, mucha amistad y día a día crece, tenemos sesiones también quincenales. Y por supuesto, como tú ya habías hecho el favor de introducirme, mi querido Marito, el equipo fundamental que tenemos siempre en casa, mi esposa Luisa, que es ortodoncista. Yo tuve la fortuna de empezar de darle clases y después de condicionarle su calificación para que se casara conmigo. Entonces, ahí estamos. Y lo más hermoso que he podido tener en mi vida y el proceso de regeneración, digamos, más precioso que he podido participar, es mi hija Valentina, que aquí está, y ya en camino una nueva integrante, Victoria. Ya entrando un poquito en materia, Mario, esta fotografía son fotografías que obtuve de Facebook. Un colega me hizo favor de referirme a esta pacientita, entonces le empezamos a rascar y en las redes sociales encontramos fotografías iniciales de ella. Y con esto, que nada más es una breve introducción, lo que quiero decir es que hoy en día creo que no nos podemos dar el lujo, no existe otra manera de colocar un implante que no sea guiado de manera protésica o restauradora o protésicamente guiado. Un implante puede estar perfectamente bien colocado de manera quirúrgica, que tenga hueso por todos lados increíble, que sus tejidos blandos estén súper estables, que tenga todas las pros que podemos dar a un implante, pero si no es rehabilitable y rehabilitable con éxito a largo plazo, es un implante fallido. Al final del día los implantes están hechos o pues los ponemos para poner dientes o prótesis en otros tipos de situaciones, pero los implantes tienen que ser totalmente rehabilitables. Entonces, creo que todos los implantes deben de ser guiados de la mano de la parte restauradora. Y aquí en este caso, perdón por las fotografías, no son de nosotros, son, te digo, sacadas de redes sociales. Es una pacientita que le habían colocado unos implantes y pues bueno, sus resultados estéticos eran totalmente nulos. Primero tenía un braquetito por ahí, luego le prepararon los caninos.
Les digo, yo fui rascando y tal, y vemos que las posiciones pues no están ni en laterales ni están en centrales, las angulaciones pues dejan mucho que desear, y no que no de repente podamos rehabilitar este tipo de situaciones, pero en ella una situación muy compleja, los implantes supuraban, entonces se removieron esas prótesis, se dejó a la paciente estabilizar. Estas tampoco son fotografías de nosotros, me las compartieron del momento que se tomó la decisión de quitarlos, y a la entrada y previamente evaluados tomográficamente vemos que estos implantes pues sí no están en la mejor posición sin duda, ya tienen varios defectos en el sentido de que unas perimplantitis, exposiciones de cuerdas, eran implantes que supuraban, etcétera. Entonces se decide remover estos implantes y hacer una reconstrucción de la premaxila. Y con esto, como una breve introducción, lo que quiero dejar es siempre, cuando las cosas se planean de manera adecuada, hay manera de poder forjar o poner los cimientos que necesitamos para colocar los implantes de manera ideal. Y no nada más tenemos, por supuesto, alternativas protésicas o de materiales regenerativos, sino también existen hoy en día muchas alternativas protésicas o técnicas múltiples que nos dan la ventaja y la posibilidad de reconstruir a nuestros pacientes de manera predecible, funcional, y estética para tener los mejores resultados y tener pacientes felices y contentos por muchos, muchos años. Entonces, en esta paciente en particular, decidimos hacer una reconstrucción con un seno injerto, hueso autólogo para dar ya células vivas en este injerto, y colocamos proteína morfogenética recombinante humana. Anteriormente nunca la colocábamos, pero después de tener la oportunidad, y de hecho mi primer y segundo simposio que fueron los únicos, fui con el doctor López Noriega, él me invitó y él fue el que me introdujo en el mundo de la proteína morfogénica y muchas otras cosas más. Al principio nunca poníamos nada de autólogo en él, hoy en día a él le gusta poner mucho, creo que aspirado medular, como el doctor Robert Marx, pero yo hago un pequeño raspadito de hueso, nada de otro mundo, y de una vez le doy las células vivas para que tengamos esa triada que le gusta mucho al doctor Robert Marx mencionar. Tenemos el andamio, tenemos las células, tenemos la señal y una malla de titanio. ¿Por qué una malla de titanio? Para tener esa barrera que va a detener nuestro material de injerto, pero también no dar la suficiente permeabilidad para darle oportunidad de trabajar a esa proteína morfogénica y tener esa quimiotaxis, esa señalización y ese intercambio celular. La fijamos con tornillos, esperamos 6 meses y aquí está nuestra reentrada. Vemos que se forma ese epitelio típico de las mallas de titanio, la remoción, y de nuevo lo que quería nada más era dar una breve introducción de que podemos siempre mejorar el escenario para poder colocar los implantes de manera predecible. Aquí vemos que podemos obtener un hueso bastante agradable para poder colocar nuestros implantes tanto en altura como en grosor, y nuestros implantes guiados protésicamente con un muy buen volumen óseo en todos los sentidos, lo que nos va a dar la oportunidad de tener una realización protésica en mucho mejor estado. Vemos ese hueso que cuando colocamos proteína morfogénica es un hueso muy vascular, es un hueso, digamos, muy vivo, que a diferencia de utilización de membranas de PTF, a lo mejor no siempre es un hueso tan vascular. Eso es mi experiencia directa, que he tenido oportunidad de hacer varias reconstrucciones con proteína morfogénica. Y ya entrando en tema, ¿qué tenemos para poder trabajar a nuestros pacientes? Vamos a hablar un poquito además de los tipos de injerto que tenemos y de las barreras que más utilizamos o que más utilizo yo en mi práctica privada. ¿Qué injertos vamos a tener? Por supuesto están los autoinjertos, que es la primera gama. Sin duda son los mejores injertos. Son los injertos que van a tener las 3 propiedades, ustedes lo saben perfectamente. Son los únicos que van a ser osteogénicos y los únicos que van a ser señalizadores. Son 100% el mejor tipo de injerto que podemos colocar. Depende de la situación, por supuesto, y depende del tipo de paciente que estamos abordando, pero siempre va a ser sensacional el injerto. Va a haber, por supuesto, intra y extraorales. Los intraorales, por supuesto, podemos utilizar, o los que más se utilizan hoy en día, perdón por el brinco aquí de la diapositiva. Anteriormente creo que de los más utilizados era, intraoralmente hablando, la sínfisis o el mentón. Hoy en día creo que es mucho más utilizada la rama mandibular, yéndonos a la tendencia de que si vamos a utilizar reconstrucciones con bloques, está mucho más la tendencia de utilizar la técnica del doctor Curie de bloques monocorticales. Sin necesidad de utilizar bloques córtico-esponjosos, la sínfisis era una zona muy agradable, muy dispuesta, pero tenemos un poquito más de morbilidad, tanto por el abordaje como por la toma del injerto. Entonces, la rama creo que es el sitio más utilizado. También, por supuesto, tenemos la tuberosidad del maxilar para utilizar hueso autólogo. Va a depender mucho si lo queremos particularizado, queremos utilizar láminas de hueso, tenemos espacios sedénticos, tenemos la espina nasal, tenemos el lecho mismo donde vamos a reconstruir. Yo de manera regular, cuando voy a reconstruir un proceso, en vez de nada más hacer corticotomía de manera de microperforaciones, muchas veces tomo un raspador de hueso y recolecto hueso del lecho que estoy preparando para de una vez
hacer esa corticotomía, pero ir recolectando hueso autólogo de la zona. Tenemos, por supuesto, exostosis y hoy en día, y una técnica, digo, bien planificada tomográficamente, también podemos utilizar la bóveda palatina para usar injertos extraorales. Y los injertos extraorales, por supuesto, y en México creo que la zona más utilizada será la cresta ilíaca anterior. Tenemos la cresta ilíaca posterior, injertos tibiales, tanto de diáfisis como de epífisis, la calota, un espectacular injerto, pero poco tolerado quizás por los pacientes, los injertos de costilla y los injertos microvasculares de peroné. Que a la gente que le guste eso, tuvimos oportunidad también cuando estuve con el doctor López Noriega en este tipo de simposios, del doctor Dan Spagnoli, en la Universidad de Nueva Orleans, donde tenemos un gran amigo en común, el doctor Marco Brindis, director del programa de Prosto allá. Escanean al paciente, escanean la cara del paciente, pacientes que tuvieron hemimandibulectomías, hacen el escaneo de la pierna, colocan los implantes guiados en el peroné del paciente, hacen la resección o la toma del injerto microvascular, lo colocan con guías en la parte más coronal del paciente también guiado y todo el borde inferior lo reconstruyen con mallas y proteína morfogénica y hacen unas reconstrucciones fuera de serie. Pero vaya, esa parte tecnológica sabemos que es compleja todavía en nuestro país, pero vamos sobre todo con ello. ¿Qué más tenemos para reconstruir a nuestros pacientes? El hueso autólogo, por supuesto, y volviendo es el injerto más utilizado, bueno, más completo, digamos, pero también tenemos toda la gama que podemos comprar. Están los aloinjertos de origen humano, el DFDBA, el FDBA, el que sea prácticamente tiene los mismos resultados. Los senoinjertos, el más utilizado sin duda, por lo menos en nuestro país, es el injerto bovino, que por las propiedades también de reabsorción quizás sea el más utilizado por todos los colegas, y los materiales aloplásticos. Yo en lo personal casi nunca utilizo materiales aloplásticos. En un inicio, cuando empezaba con el doctor López Noriega a ver esas reconstrucciones de Infuse, Medtronic sacaba un fosfato tricálcico que lo anunciaba para utilizarlo en conjunto, muy caro, y creo que no necesariamente es exclusivo para la utilización. Yo, materiales aloplásticos, alguna ocasión, a lo mejor en un paciente que vamos a extraer un central y no quieren ponerse implantes jamás, o tiene algún tema de energía y ese tipo de situaciones, entonces a lo mejor un puente fijo en el cual queremos que ese alveolo evitar o retrasar lo más que se pueda la reabsorción del mismo, pues podríamos colocar a lo mejor una hidroxiapatita no reabsorbible para tratar de frenar la reabsorción del mismo, pero creo yo que, o en mi práctica general, los materiales aloplásticos prácticamente no los utilizo. Y por supuesto la proteína morfogénica recombinante humana tipo 2 o Infuse, que la hace la casa Medtronic, es un espectacular quimiotáctico. Yo creo que es el único verdadero quimiotáctico potente que tenemos para poder comprar. Desafortunadamente es muy costoso. Aún no hay ninguna compañía que lo haya igualado. Entonces los precios siguen muy altos, pero vaya, está disponible y hay diferentes tamaños. Tenemos desde el XX Small, que nos servirá para reconstruir a lo mejor un proceso alveolar de 1 o 2 dientes, el X Small, 3, 4 dientes, el small, a lo mejor un poquito más, 4 o 5 dientes, el medium y el large, dependiendo, por supuesto, el tamaño de proceso que queramos reconstruir. Es un material espectacular, pero de nuevo el costo todavía es muy, muy alto, entonces a veces nos limita un poquito su utilización. Y en cuanto a barreras, yo creo que las barreras más utilizadas en la práctica diaria, por lo menos en la mía, van a ser sin duda las membranas de colágeno, que ahorita hablaremos cuáles son mis favoritas o mi favorita por razones específicas, las membranas de politetrafluoreto no expandido, ya sea con o sin refuerzo de titanio, y las mallas de titanio. Y vamos a ver un poquito más de cada una, hablando encima de ello, pero ya con algunos casitos para ver de qué se trata. Entonces vamos a empezar con la membrana de colágeno. La membrana de colágeno yo la utilizo de manera regular en prácticamente casi todas las reconstrucciones que voy a usar cuando no utilizo hueso autólogo o técnica de Curie. En la implantología se me hace muy cómoda para hacer reconstrucciones horizontales. Cuando queremos hacer reconstrucciones en sentido horizontal, creo que es una gran herramienta para compensar implantes que tenemos alguna pequeña exposición de cuerdas, todo este tipo de complejidades para sellar perforaciones en el seno maxilar, etcétera. Creo que es una herramienta básica y de utilización de todos los días. Es un caso, por ejemplo, la mamá de un amigo mío entrañable que se presenta a la consulta, querían colocarle implantes y tenemos una atrofia de premaxila, sobre todo en sentido horizontal. Entonces, decidimos hacer una reconstrucción con membranas de colágeno. ¿Qué membrana de colágeno utilizo yo? A mí la que más me gusta y creo que la que más beneficios nos ofrece hoy en día, y no tiene nada que ver con que yo tenga la oportunidad o el privilegio de hablar para dicha compañía. Hablo específicamente por sus características, que creo que es la mejor membrana que hay. Es la membrana Creos, es una membrana colágena con un trenzado
muy íntimo que nos permite una flexibilidad o una manipulación extraordinaria. Son membranas mega flexibles o mega elásticas que nos permiten sobreinjertarlas sin ningún problema, traccionarlas sin ningún problema. Entonces, creo que hoy en día la mejor membrana colágena para hacer reconstrucciones, a mi forma de ver las cosas, es esta. Sin duda está la Jason de Stroma, sensacional membrana, pero creo que tiene mejores propiedades. La otra, están las Biomen que utilizamos anteriormente, muy buenas membranas, pero no nos dan esta flexibilidad. Entonces, entramos a reconstruir esta parte de la premaxila en sentido horizontal. Yo siempre, por lo menos nos extendemos un diente del defecto que queremos reconstruir. Yo, de manera regular, primero preparo mi lecho receptor siempre, hago mis incisiones verticales, diseco todo, diseco mi periósteo, libero para tener una sobredisección del mismo. Prefiero hacerlo antes de poner nada. De todas maneras, siempre sobrediseco mis tejidos para obtener un cierre primario y que, a pesar del proceso inflamatorio y tal, tengamos la menor índice de complicaciones posibles, el menor índice de disencias o de exposiciones de los injertos. Preparo esta premaxila. Tómense todo el tiempo del mundo para limpiar esta parte de nuestro proceso alveolar. Vamos a quitarle todas las partículas, todos los pedacitos de tejido blando que queden. Tomen una gasa, límpienla perfectamente bien. Tomemos una fresa de bola, como lo hace el doctor Michael Picos, y démosle una pasadita. Si queremos formar hueso, queremos que nada más haya hueso en esa zona. Les digo yo, manera regular, a veces antes de hacer corticotomías, a manera de perforaciones, una vez limpia mi premaxila, tomo un bone scraper o un raspador de hueso y voy juntando hueso autólogo. Siempre me gusta combinar, en la medida que se pueda, mis injertos que utilizo en este tipo de situaciones. Entonces, ya con nuestra premaxila bien tratada, ya limpiecita, nuestros colgajos disecados, entonces procedemos a la colocación de nuestra membrana de colágeno. Aquí vamos a utilizar una técnica muy similar a la Sausage Technique del doctor Yves Van Urban. Y cuando es nada más grosor, no tengo problema en fijar primero mi membrana de la parte bucal. Cuando queremos ganar o queremos obtener ganancias verticales, sí trato o siempre la fijo primero de manera palatino. Si tengo que ganar grosor palatino o lingual, también lo hago de esa manera. Pero aquí, como nada más queríamos aumentar hacia bucal, no tengo ningún problema en fijarla primero por bucal y después nada más traccionarla hacia la parte palatina con algún punto de sutura y no utilizar tachuelas en esa zona de ahí ni tornillos. Entonces fijamos nuestra membrana Creos, colocamos, y cuando hice esta reconstrucción todavía no teníamos a la mano los tending screws que vienen con una cabeza mucho más amplia que nos dan, o me siento más tranquilo, dándole ese tope a mi reconstrucción para tener un poquito más de seguridad, de evitar una compresión en nuestro injerto y evitar reabsorciones del mismo. Entonces coloco este par de tending screws. Aquí no eran el típico tending screws, eran tornillos de 1.5 o de 2, no me acuerdo, de Walter Lawrence, los cuales nada más colocamos para darles ese tope y utilizamos una combinación de hueso autólogo con seno injerto. Disecamos previamente disección de nuestro colgajo, fijamos nuestra membrana. Aquí, cuando son colágeno, no me preocupa tanto que la membrana toque los dientes, no es algo tan crítico, muy diferente que el escenario cuando tenemos una membrana de PTFE o una membrana totalmente oclusiva. Entonces aquí sobreinjertamos nuestro defecto, calculamos en qué posición queremos colocar nuestros implantes. Algo bien importante y que he ido aprendiendo a lo largo de los años que me he apasionado y me gusta mucho el tema de la reconstrucción alveolar, es no nada más tenemos que estar empapados o guiados protésicamente al momento de colocar los implantes. Al momento de hacer nuestras reconstrucciones también 100% necesitamos de una guía. Muchas veces llegamos a nuestra reconstrucción, ya previamente valorando nuestra tomografía, a lo mejor hay modelos, a lo mejor hay todas las herramientas diagnósticas que queramos, fotografías, bla, 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 pero entramos al momento de hacer el procedimiento quirúrgico per se y pues sí, queremos o tratamos de colocar la mayor cantidad de hueso, nos imaginamos tridimensionalmente cómo va todo, pero a veces no colocamos el injerto exactamente en donde lo necesitamos o nos quedamos cortos o puede haber estos sesgos. Entonces, también vale mucho la pena tener una guía restauradora o protésica al momento de hacer de nuestras reconstrucciones. Entonces, aquí ya, bueno, fijamos nuestra membrana colágena con unos colchoneritos en la parte palatina, nada más para tener ese sello en esta porción. Y esperamos alrededor de 6 meses para poder valorar a nuestra paciente previo a nuestro injerto. Y vemos que a los 6 meses nuestra premaxila tuvo un cambio lo suficientemente bueno para poder pensar en colocar nuestros implantes sin ningún problema. Vemos la reentrada y vemos que formamos un hueso bastante o suficiente para poder colocar nuestros implantes. Si bien una pequeña deficiencia en altura en un lado, la podemos corregir en el momento de la colocación de los implantes sin ningún problema y vemos que casi no tuvimos reabsorción de los mismos. Nuestros tornillos mantuvieron muy bien ese espacio y tenemos una reconstrucción bastante buena para poder colocar nuestros implantes. Entonces, desde el antes al después, vemos que en estas situaciones en particular, en cuanto a grosor se
se refiere, podemos obtener bastante buenas reconstrucciones en grosor con membranas de colágeno. Y yo sí prefiero darle 50-50 autólogo, como la técnica del doctor Urban. Me siento mucho más cómodo y tranquilo dándole ese aporte celular con hueso autólogo. Si bien tenemos autores como el doctor Paolo Trisi que utilizan puros sustitutos, dejan a sus pacientes mucho más tiempo para poder hacer las reentradas, pueden tener un poquito más de reabsorción de las mismas. Yo me siento mucho más cómodo y contento haciéndolo de esta manera. ¿Qué otra barrera tenemos para el uso diario y poder corregir nuestros problemas del día al día? Las membranas de PTFE, con y sin refuerzo de titanio. Yo en particular, como comentaba anteriormente, los grosores los manejo generalmente con membranas de colágeno. Y las alturas, o los efectos muy fancymente llamados hoy en día 3D, que necesitamos tanto altura como grosor, con membranas de PTFE reforzadas con titanio. Yo las membranas de PTFE solitas, sin titanio como para aumentos horizontales, prácticamente no las uso por el tema de que son membranas mucho más lábiles en el sentido de complicaciones, explosiones prematuras, etc. Entonces vamos a ver un casito para hablar de este tipo de reconstrucciones. Es una paciente que se presenta a la clínica de Grupo Entalbostes con el doctor Ricardo y el doctor Jack y refiere un disconfort o no está muy contenta con un tratamiento previo de implantología colocado en el segmento anterior. Vemos un acercamiento y vemos que ella tiene pues ya unas restauraciones pues ya parchadas un poquito con un poco de todo, si bien tratando de colocar restauraciones con compensar con algún proceso rosa, pues múltiples fracturas, los dientes ya no tienen buena forma, bla, bla, bla. O sea, podemos ver y ustedes que se secan la parte restauradora podrán criticarla con todo lo que ustedes quieran. La paciente, por supuesto, no está conforme. Entonces, a la valoración radiográfica y tomográfica vemos que los implantes no están en la mejor posición, ya tenemos temas de perimplantitis, etcétera. Entonces decidimos hacer la remoción de estos implantes. Aquí, pues, digo, hay muchas herramientas que hoy en día nos facilitan muchísimo las cosas. Nobel en particular, y creo que Straumann también tiene sus removedores de implantes hechos específicos para su línea de implantes, lo cual lo hace fenomenal y es muy sencillo de remover, pero la casa Noviotec tiene unos ingenieros fuera de serie, gente talentosísima y muy inteligentes, que hacen una cantidad de herramientas que nos facilitan la vida para estar en la batalla con diferentes casas de implantes y tienen su kit removedor, como digamos que universal, que muchas veces nos puede sacar de apuros para remover implantes en posiciones fallidas, con perimplantitis, etcétera, de la manera más atraumática en las situaciones que así se pueda. Entonces, se decide remover estos implantes, lo hace el doctor Goldberg y esperamos de 8 a 12 semanas para que esos tejidos blandos estén en su mejor situación. Se coloca un provisional con compensando ya los tejidos blandos y duros y se estabiliza la paciente. Y esperamos más o menos 12 semanas. Yo prefiero siempre darle los tiempos ideales a nuestros tejidos para minimizar la cantidad de riesgos que podemos tener. Si bien este tipo de procedimientos muchas veces tienen muchos puntos en los cuales puede haber complicaciones, mientras más ABC sigamos, creo que menor cantidad de complicaciones y mejor éxito vamos a tener. Entonces, prefiero darle 12 semanitas, ver que esté todo perfecto, estable periodontalmente, ver que nuestros tejidos estén en su mejor momento. Entonces, digo, previamente tomografías, análisis, etcétera, se decide hacer una reconstrucción en sentido horizontal y vertical de este segmento anterior con una membrana de PTFE. Aquí vemos la deficiencia tanto en altura como en grosor. Se rehace un raspado radicular y ya la entrada. Vemos que hay unos pequeños restos radiculares, vemos el defecto que son 6 milímetros aproximadamente en sentido vertical, 7 en algunos otros lugares y aproximadamente unos 20 en sentido horizontal. Preparamos nuestro lecho, aquí ya limpiamos nuestro maxilar, nuestra permaxila, quitamos o tratamos de quitar todos esos segmentos de tejido blando. De verdad, tómense todo el tiempo de preparar sus lechos para que, les digo, mientras más ABC sigamos, menor cantidad o menor posibilidad de complicaciones vamos a tener. Limpiamos perfectamente bien nuestro lecho quirúrgico. Yo previamente hago la disección de mi colgajo antes de colocar mis barreras. Si hace falta al final disecar un poquito más, lo hago, pero prefiero ahorita que no hay nada, hacer mi disección, manipular mis tejidos, ver perfectamente bien lo que estoy haciendo. Si tengo algún sangradito, controlarlo es mucho más sencillo aquí, si bien no son sangrados importantes, pero es mucho más cómodo hacerlo ahorita que teniendo una membrana con tachuelas, con todo. Entonces, prefiero hacer mi disección en este momento. Preparamos la premaxila, el nervio nasopalatino, no hay ningún problema. Yo generalmente, bueno, no generalmente, siempre lo quito del camino. Aquí es una estructura
que nos estorba 100% para hacer una reconstrucción de este segmento. Entonces, la verdad aquí lo sacrificamos, no hay ningún o no es de ninguna importancia real a los pacientes en ningún aspecto sensorial. Nunca he tenido ningún paciente que se queje de algún tema al sacrificar este tipo de estructura. Ahora sí, ya disecamos lo suficiente mucosa palatina, exponemos nuestro maxilar, limpiamos todo perfectamente bien y nos disponemos a la preparación de nuestro injerto. Aquí tomamos un poquito de la zona palatina, del lecho que estamos tratando, y también nos vamos a la rama mandibular para recolectar suficiente hueso autólogo. Aquí vamos a tratar de utilizar un injerto 50% autólogo, 50% seno injerto. Y en estas membranas sí trato, o bueno, no trato, siempre fijo primero la parte, ya sea lingual o palatina, para poder injertar tanto la porción palatina como tanto en altura y grosor la porción palatina y bucal sin ningún problema. Entonces, primero fijo la porción palatina siempre, por supuesto le doy forma y conformo la membrana. Aquí sí es súper importante que nuestra membrana no toque nuestros dientes adyacentes. Si llega a tocar cuando terminemos nuestro procedimiento, lo más probable es que tengamos una exposición prematura, riesgo de infecciones, etcétera. Y colocamos, ya aquí está nuestra ponecilla bien limpiecita, nuestra membrana en posición y colocamos nuestro injerto. Corticotomías, si bien no las hago de manera regular, a veces me siento más tranquilo, aunque haya hecho ya un raspado del mismo, algunas corticotomías me siento cómodo con ellas. Vamos a exponer proteínas morfogénicas, vamos a darle un mejor aporte vascular a nuestro injerto y colocamos nuestro injerto 50% autólogo, 50% seno injerto. ¿Qué seno injerto utilizamos? Utilizo mucho. Depende un poquito de la época. Ahorita con COVID creo que vamos a tener que bajar un poquito los estándares, pero bueno, no es cierto. Ahorita estoy utilizando mucho Interos, me parece un muy buen sustituto óseo, funciona de maravilla. Lo estamos utilizando y la casa que lo distribuye es Conectores Dentales. Y fijamos nuestra membrana. Recuerden siempre dejar un espacio o no tocar los dientes adyacentes. La moldeamos, quitamos todos los bordes agudos que tenga, las sellamos con nuestras tachuelas o nuestras tats, liberando todas las estructuras anatómicas. Y a mí me gusta de manera regular sellar estas distancias que estamos dejando con los dientes adyacentes con una membrana de colágeno. Así me siento cómodo que estoy sellando mi injerto de manera perfecta, pero también estoy dándoles espacio para no tener exposiciones prematuras en el mismo. Suturamos, previa disección, como les comentaba. Yo siempre utilizo en el lecho que estoy reconstruyendo monofilamentos. Ya nunca utilizo multifilamentos. La reacción tisular, la acumulación de placa, creo que es totalmente otro factor muy importante para que tengamos un éxito es la utilización de monofilamentos. ¿Cuáles utilizo? Utilizo de manera regular polipropileno, 5 y 6 ceros. Esos bastante bien tolerados por los pacientes en el sentido de disconfort postoperatorio. Una sutura con una extraordinaria tolerancia de los tejidos, no acumula placa, no es tan cara. Tenemos, por supuesto, el teflón o PTFE, sensacional sutura, mucho más costosa, también es no reabsorbible, pero funciona muy bien. Hay que tener también su cautela, corre precioso, se maneja muy bien, pero podemos sobreapretar los nudos por el tema de que corre de manera muy flexible o muy laxa y a veces utilizo, dependiendo de la época, por supuesto, y el caso y tal. También una sutura muy agradable es el policaprone 25, el monocril o el PG25, absorbible, monofilamento también, muy agradable, pero también tiene su parte costosa. Entonces, colocamos puntos colchoneros para tener un sello o dar nuestro sello a nuestro tejido conectivo y puntos simples en nuestro paciente. Y la provisionalización. Siempre en estos injertos que quede totalmente libre, que no toque nada de nuestro tejido. Es si nuestro provisional o nuestra parte protésica transitoria toca nuestros tejidos, estamos también tachando o encaminándolos a una complicación o un fracaso. Sí, las de PTFE son membranas que hay que cuidar muchísimo y podemos tener exposiciones y empezar a tener complicaciones que no queremos. Y esperamos 8 meses en esta paciente. Depende del grado de reconstrucción vertical que queramos. Le doy 8, 12, 10 meses, depende mucho del tiempo. 8 meses esperamos en ella, una tomografía y vemos tomográficamente que obtuvimos una muy buena ganancia para poder colocar nuestros implantes sin ningún problema. Y aquí está nuestra pacientita a los 8 meses. Una paciente muy dedicada, muy disciplinada, que mantuvo los tejidos de manera sensacional, muy buena higiene. Entonces, gracias a Dios no tuvimos ninguna exposición. Entonces, se mantiene muy estable toda. Aquí está nuestra reentrada y la remoción de nuestra membrana de PTFE. Y todos los que nos dedicamos a esto, cuando tenemos la fortuna de mantener una membrana por tiempo así, un momento espectacularmente placentero es la remoción de la misma y poder ver el resultado de nuestro paciente. Entonces vemos que
tanto en grosor como en altura. Obtuvimos una muy buena reconstrucción, lo suficientemente estable y adecuada para poder colocar nuestros implantes sin ningún problema. Una guía no restrictiva, siempre y casi todas las cirugías que hacemos en grupo las hacemos siempre de la mano. Aquí muchos de los casos los operamos el doctor Goldberg y yo, otros muchos el doctor Salvador García y yo, y la parte restauradora está el doctor Goldberg, el doctor García, la doctora Crisóstomo, el doctor Mitrani. Todos estamos siempre en este tema con todo para poder obtener los mejores resultados, y 10 cabezas piensan mejor que una. Entonces, una guía no restrictiva, se colocan los implantes, se colocaron aquí implantes de la casa Straumann. Colocamos estas membranas que se llaman Volumax, que nos van a dar un poquito más de volumen en nuestra paciente para ir engrosando y manejando sus tejidos blandos. Aquí tenemos la parte provisional, una profesión de vestíbulo y todavía un injerto de tejido conectivo para dar este tipo de perfiles. Y ahorita, si bien nada más estamos enfocándonos a la parte de la reconstrucción, ahorita vamos a ver unos casos ya terminados. Estas nada más ejemplificaciones que quiero ver cómo podemos preparar nuestros tejidos del día al día para poder colocar nuestros implantes. Y las mallas de titanio. Yo las mallas de titanio casi siempre las utilizo nada más cuando, o generalmente cuando utilizo proteína morfogénica. Es una pacientita con una atrofia maxilar bastante severa, una paciente relativamente joven, estamos hablando de una paciente de 50, con muchas ganas de hacer las cosas, económicamente también, digamos que, si bien no era una paciente tampoco demasiado solvente, pero con muchos esfuerzos y muchas ganas, tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pudo, y veamos tomográficamente cómo tenemos una premaxila bastante atrófica. Este caso hoy en día quizás hubiera sido una mejor solución haberlo tratado con implantes cigomáticos, sin duda una solución más rápida, una solución a lo mejor mucho menos pesada para la paciente, pero en su momento se decidió por ser una paciente joven, con muchas ganas, hacer una reconstrucción de esta premaxila. Vemos el análisis tomográfico que tenemos una atrofia bastante severa que nos impide la colocación convencional de nuestros implantes dentales para hacer la reconstrucción de la misma. Quitando esta parte, todo el maxilar está relativamente complicado. Entonces decidimos hacer una reconstrucción de todo el maxilar con proteína morfogénica y mallas de titanio. Entonces, bajo sedación endovenosa, exponemos nuestra premaxila y confirmamos lo que tomográficamente habíamos valorado. Disecamos nuestra mucosa palatina para poder adaptar bien estas mallas de titanio y darle la suficiente solidez y espacio a nuestro material de reconstrucción. Hicimos elevación del piso del seno maxilar unilateralmente, del otro lado no había ninguna necesidad, y entramos a la reconstrucción del mismo. Preparamos todo nuestro lecho y discamos un poquito el piso de las fosas para también tener un poquito de ganancia en ese sentido y ayudarnos. Y aquí están nuestras herramientas de reconstrucción. Seno injerto, un poco de hueso autólogo para darle ya a las células. Podemos utilizar aspirado medular también, sin duda. Proteína morfogénica y nuestra reconstrucción. Colocamos nuestras mallas de titanio y las preformamos y las colocamos para darle forma, grosor y altura a este maxilar. Disección, por supuesto, de nuestros colgajos previamente y la sutura del mismo. Y esperamos también 6 a 8 meses con nuestra pacientita. Una paciente, repito, súper dispuesta. Ella aceptó y estuvo sin prótesis como 5 meses o 6 meses, lo cual fue fuera de serie. Por eso nos dio la oportunidad de tener muy buenos resultados. Pero sí tuvo, 6 meses chimuelos. Es una cosa que no cualquiera tolera. La paciente al final ya estaba súper deprimida. Sus hijos nos dijeron, ya pónganle algo porque mi mamá está ya en un tema ya de depresión severa. Entonces, pero vaya, el esfuerzo y sacrificio dio frutos y vemos que a la valoración tomográfica podemos formar una muy buena herradura para poder colocar implantes convencionales sin ningún problema. Entonces, llegamos a la reentrada, removimos nuestra malla de titanio, que los que se dedican a la reconstrucción y utilizan mallas de titanio no me dejarán mentir. A lo mejor su colocación es muy cómoda y muy sencilla hasta cierto punto, pero la remoción, cuando todo sale bien y cuando no tan bien, puede ser un verdadero dolor de cabeza. A veces quitar estas mallas es mucho más complejo que colocarlas, sin lugar a duda. Pero aquí, vaya, de lo que queríamos obtener, aquí están ya las mallas una vez hecha la remoción, y nuestro maxilar a los 8 meses post la reconstrucción que habíamos realizado, vemos que pudimos obtener una muy buena herradura lo suficientemente alta y ancha para poder colocar nuestros implantes convencionales sin ningún problema. Y se colocó con una guía sus implantes convencionales. Y bueno, vamos a entrar ya a algunos casos. Déjenme checar que estemos en lo mismo.
para ver un poquito ya más aplicado en forma. Esta es una pacientita que acude a la Universidad Intercontinental, una paciente joven que se estaba dedicando al pugilismo, era boxeadora, estaba ya sus 20 y algo tempranos, y durante sus entrenamientos pues, recibe un impacto y pierde el central y se fracturan, por supuesto, el lateral y el otro central. Entonces, ella ya llega a la clínica, ya una vez valoración tomográfica, radiográfica, se deciden quitar los dientes que no estaban en mejor estado, fracturas dentoalveolares, etcétera, y se remueven y estamos en estas condiciones. Entonces, se decide hacer una reconstrucción, por supuesto, tanto en altura como en grosor, para poderle devolver en la mayor medida esta paciente sus tejidos blandos y duros. Si bien a lo mejor hubiéramos podido colocar implantes como estaba y sustituir esos tejidos con prótesis tanto dental como de tejidos blandos, que hoy en día se pueden hacer cosas brutales. Por ejemplo, en México tenemos una gran cantidad de talento, empezando quizás por el doctor Arturo Godoy, que hace unas prótesis espectaculares, que se mimetizan de manera brutal y tal, pero una paciente muy joven, muy dispuesta. Entonces decidimos hacer una reconstrucción para poder tratar a esta pacientita. Entonces, bajo sedación endovenosa, entramos y exponemos nuestro maxilar. Siempre tratamos de brincarnos cuando menos un diente de la zona que vamos a reconstruir. Y aquí está nuestra premaxila en el estado en el que se encuentra. El lateral también estaba en duda, estamos viendo si se quedaba o no. Y en un final, una movilidad muy severa, un diente que ya con necrosis pulpar, la cresta ósea no nos favorecía mucho y protésicamente también no era la mejor opción. Entonces decidimos sacrificar este diente y reconstruir toda la premaxila de esta manera. Aquí estamos tratando nuestra premaxila, como les platicaba en un inicio, a veces utilizo una fresa de bola de diamante o de carburo, acaricio mi premaxila o mi zona a reconstruir para eliminar todo el tejido blando que puede quedar ahí, para dejar nuestra premaxila en un estado totalmente llena de puro hueso. Queremos reconstruir hueso, entonces vamos a dejar puro hueso en esa zona. Eliminamos nuestro naso palatino para poder hacer una disección completa del paladar y quitarlo de ese camino. Y aquí está nuestra premaxila en el estado en el que se encuentra. Vemos que tenemos un defecto tanto en altura como en grosor en diferentes situaciones y lugares. Mucho más acentuado, donde perdió el central y una fractura dental mucho más compleja. Preparamos este maxilar, hacemos nuestra disección, por supuesto, del tejido. A mí me gusta hacer generalmente una sola incisión, empezando en el vértice de mi incisión vertical. Hago una sola incisión y posterior a eso hago una disección Roma para elongar este colgajo, darle la soltura. Tenemos fibras elásticas y sobre todo si es un paciente que nunca ha sido operado, ya pacientes postoperados es mucho más sensacional en esta zona y podemos elongar muchísimo nuestros colgajos para poder obtener este cierre primero, esta cobertura que es primordial para poder obtener éxito en nuestros procedimientos de reconstrucción. Entonces disecamos perfectamente bien nuestro periósteo y vemos ya nuestro colgajo con la disección suficiente para poder colocar nuestro injerto sin ningún problema. Ahí vemos que traccionamos este injerto. Yo siempre sobrediseco mis tejidos. Cuanto lo que yo pueda. Es la primera vez, el primer procedimiento es digamos que en el que más podemos ganar porque nuestros tejidos están en la mejor condición. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar en comunicación con el doctor Urban, de mandar los casos y él opinarme acerca de ellos. Y él siempre me dice, si es la primera cirugía y nunca has sido operado, gánale todo lo que puedas. O sea, trata de ser lo más ambicioso en el sitio de reconstrucción. Es el momento más crítico y cuando más puedes ganar. Entonces, vale la pena quizás arriesgarse un poquito y tratar de hacerlo en su totalidad. Entonces, siempre sobrediseco mis tejidos lo más que se pueda para obtener el cierre primario. Y aquí, como teníamos hueso autólogo, la paciente no tuvo problema. Generalmente acudimos a la rama, pero aquí decidimos hacerlo de la sínfisis mentoniana. Ella, por un tema ideológico, prefería que tomáramos el mentón. Entonces así lo hicimos, hacemos nuestro abordaje de la sínfisis mentoniana. Y aquí no utilizamos un bow scraper, utilizamos esta trefina de la casa, creo que también es de Neobiotech, que nos ayuda a recolectar hueso de manera muy veloz y muy ágil. Entonces juntamos nuestro hueso autólogo para poder hacer nuestra reconstrucción. Utilizamos nuestra membrana de PTFE de la casa Cytoplast, es la membrana que más utilizo. Aquí tomamos nuestro hueso autólogo del mentón en varias zonas y colocamos nuestro injerto. 50% autólogo cuando menos y 50% seno injerto. Sellamos nuestra membrana de PTFE. Recuerden nunca dejar en contacto con los dientes vecinos. Y colocamos nuestras membranas de colágena. Me siento mucho más tranquilo y cómodo haciendo este tipo de sello en nuestras esquinas junto con los dientes. Y el cierre de nuestra pacientita.
Veamos de nuevo otra vez, monofilamentos. A veces utilizo algún multifilamento, quizás en las zonas de las verticales, por confort del paciente, pero siempre procuro, y en la parte de reconstruir, sin duda, utilizar monofilamentos. Colchoneros, para tener ese sello, el doctor Jovanovic dice que ese es tu garantía o tu sello de emergencia para que no se exponga nuestra membrana. Entonces, hacemos ese sello en la parte del tejido conectivo y puntos simples en los demás lugares. 5 y 6 ceros con PTF y cerramos nuestra síntesis mentoniana por planos. Y este es nuestro escenario a los 8 meses. Una paciente que va a tener una revisión completa, ya la habían preparado varios de los dientes, tuvo una microexposición, pero ya muy tardía y casi al final, y aquí estamos a la reentrada. Vemos que se ve aparentemente a una muy buena altura, tomográficamente se veía sensacional, y nuestra guía para la colocación de implantes. Aquí está nuestra reentrada, entramos a remover esta membrana de PTF y digo, cuando todo sale bien, repito, es un momento sensacional. Cuando no sale todo bien, no es tan sensacional, pero aquí, vean que bien, era un momento muy bueno y vean, podemos obtener una muy buena formación de hueso en nuestra paciente, tanto en altura como en grosor. Aquí está la membrana de PTF y aquí está nuestro proceso alveolar anterior con el suficiente hueso para poder colocar nuestros implantes sin ningún problema y poderle dar a esta paciente, que es una paciente muy, muy joven, de manera ideal una prótesis sin porcelana rosa, una prótesis PF1, idealmente. Entonces vemos que obtuvimos una muy buena ganancia de hueso en la misma. En este caso fue en la universidad, de la mano de uno de mis exalumnos, el doctor Colombo, un gran periodoncista, y la parte restauradora, el doctor Noches. David Noches. Nuestra guía no restrictiva, se colocan los implantes, colocamos Novel Active y en nuestro cierre de nuestros colgajos. Y se va trabajando en la manipulación de los tejidos blandos, tal. Esta paciente todavía no está totalmente rehabilitada, pero de lo que van a lo que vamos, vemos que en cuanto a tejidos blandos hablamos y altura, etcétera, creo que vamos a obtener al final del día un muy, muy buen resultado. Hay que trabajar mucho los tejidos blandos. Si hiciera falta, se pueden colocar 1, 2, los injertos de tejido blando que se necesiten, pero vamos viendo que hasta ahorita tenemos una muy buena altura de tejidos blandos para poder perfilar esos implantes, que tengan un muy buen perfil de emergencia y si Dios quiere y todo se porta como Dios manda, una muy buena altura papilar. Y vamos a entrar ya a algunos casos ya más del grupo en forma. Este casito es de los primeros casos que tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Mitrán y el doctor Goldberg. En conjunto es una paciente ya previamente de años de ellos, que estaba de vacaciones en Francia, en Saint-Tropez, se toma algunas par de copitas, se patina y se pone un FC y tiene una fractura tabular, pierde algunos dientes, tiene una fractura en un lateral, etcétera, y llega hacia la consulta. Llega unos profesionales muy bien logrados de Francia y viene en esta situación. Ella quiere que se le rehabilite, se quiere colocar implantes y tal, pero tenemos esta situación clínica. Vemos que tenemos un proceso alveolar. Si bien no tenemos gran problema en la altura, sí tenemos una deficiencia en grosor, la cual nos limita mucho la colocación de los implantes de manera ideal. Se cambian esos provisionales, se hacen unos provisionales que respeten el tejido blando para que se prepare y esté en las mejores condiciones para el momento quirúrgico. En ella en particular, previo análisis tomográfico, decidimos colocar un par de bloques autólogos con la técnica de Curie, monobloques corticales, y rellenarlos, no Curie tal cual, porque no utilizamos puro hueso autólogo, sino un poquito yéndonos más quizás como la corriente del doctor Craig Mish, que hace hueso autólogo combinado con seno-injertos. Entonces hicimos reconstrucción premaxila con seno-injertos y de una vez darle o blindar esos dientes vecinos que, si vemos en la tomografía, tenemos ciertas dehiscencias y fenestraciones. Entonces, en el mismo tiempo quirúrgico decidimos hacer todo esto. El lateral ya había sido diagnosticado previamente por el endodoncista con una fractura, entonces se decide también removerlo. Aquí está nuestra premaxila. Vean cómo tratamos siempre de tenerla lo más limpia posible en el sentido de tejidos blandos o presencia de los mismos. Si queremos hueso, hay que dejar nada más puro hueso. Tomamos nuestro injerto de la rama mandibular. Aquí lo hicimos con una unidad piezoeléctrica. Es una unidad muy cómoda, muy fácil de manejar. Quizás es un poco costosa y a lo mejor un poquito tardada. Lo podemos hacer con sierras, lo podemos hacer con discos. Hay unos discos que de hecho venden específicamente del doctor Curie, que vienen cubiertos con una media capucha de un lado para que sean más seguros su utilización. Se pueden tomar de manera súper veloz, pero yo me siento muy cómodo con el piezoeléctrico porque es muy fácil su manipulación y respetamos muy bien los tejidos blandos. Y colocamos y fijamos nuestros bloques en nuestra premaxila. Aquí está ya colocados de manera estratégica en donde los queremos y rellenamos todo lo demás con seno-injerto con autólogo. Como veíamos, los dientes anteriores tenemos dehiscencias, fenestraciones, entonces decidimos de una vez darles o tratarles de dar
ese soporte periodontal o formarles hueso para blindarlos y dejarlos en un mejor estado periodontal para el futuro. Disección y cerramos nuestro proceso alveolar. Disección previa, por supuesto, y monofilamentos. Siempre que tengamos, es mucho mejor, nos va a favorecer muchísimo la cicatrización y evitar dehiscencias en dehiscencias en nuestras heridas, siempre. Y nos esperamos 6 meses por el tema del hueso sustituto. Si hubiera sido puro autólogo, quizás con 4 meses hubiera sido suficiente. Y tomográficamente vemos que se logró un muy buen aumento en la parte de la premaxila y también pudimos blindar periodontalmente sus dientes, dándoles ese soporte óseo que estábamos buscando para darles un mejor pronóstico a futuro a los mismos. Tomográficamente vemos con nuestras guías, con nuestros provisionales radiopacos, que tenemos un terreno mucho más dispuesto para poder colocar nuestros implantes sin ningún problema. Entonces llegamos a la reentrada, vemos que lo confirmamos lo que tomográficamente habíamos visto, una muy buena consolidación y sustitución de nuestros injertos. Vemos que prácticamente no tuvimos reabsorción. La parte del periodontal también, gracias a Dios, tuvimos un muy buen comportamiento en los mismos. Blindamos esos dientes y pasamos a la colocación de los implantes. Guía no restrictiva. No toda la cirugía tiene que ser guiada 100% tomográfica. Digo, lo hacemos mucho de una u otra. A veces podemos hacerlo 100% guiado, a veces no, pero siempre de la mano de la parte restauradora. Yo estas cirugías siempre las hago con el doctor en conjunto Jack Goldberg. Aquí colocamos de una vez un injerto de tejido conectivo en la parte media para ir dándole perfil o proyección a esas papilas o tratar de ganar lo más que se puede en altura. Y aquí nuestra cierre. Aquí utilizamos Policaprone 25. Y a los meses, el doctor Salvador García nos regala este espectacular procedimiento para poder ganar un poquito más de grosor y altura. Él maneja tanto los injertos de tejido conectivo como las matrices celulares sensacional. Entonces, utiliza tejido conectivo para darle proyección coronal a nuestra encía y una matriz acelular dérmica que él la dobla y la sutura para darle mucho mayor grosor en la parte bucal. Hace un túnel y coloca ambos injertos. Y aquí está ya con los provisionales y nuestros injertos colocados. Y al paso de 8 a 12 semanas se pasa a la fase de la restauración definitiva. Si bien es una restauración bastante bien lograda, es una paciente con una línea de sonrisa no muy alta, una paciente que quedó bastante contenta. Nos hubiera encantado poder quizás hacer 1 o 2 injertos más de tejido conectivo para poder darle mucho mejor perfil, mucho mejor altura a esas papilas. A veces los pacientes no nos permiten jugar todo lo que quisiéramos para poder dar los resultados más óptimos o más bonitos en cuanto a tejidos blandos se refiere. Por ejemplo, el doctor Iñaki Gamborena, que tiene resultados fenomenales, a veces los injerta varias veces, o el doctor, ¿cómo se llama? Monge, el doctor Gómez Meda, que hace unas reconstrucciones de tejidos blandos y duros brutales. Él siempre dice, el doctor Milko Villarroel, injertos de tejido conectivo a veces son 3, 4, 5 y quedan resultados brutales. No siempre se nos permite, los pacientes no siempre están dispuestos a eso. Pero vaya, la restauración fue lograda bastante bien y no tenemos ningún problema. La paciente quedó muy contenta y no hay ningún problema. Ahora pasamos a este casito. Este caso es una paciente muy querida igual por el grupo. Nashla, una paciente que desafortunadamente ella es chef, vive en Playa del Carmen y entra a un programa de televisión, de retos, por supuesto, chef y tal. Y no me acuerdo cómo era exactamente el reto, pero tenían que ir de un lugar a otro en un carrito de golf recogiendo ingredientes y tal. Y ella durante el camino había un cable atravesado y ella venía en un carrito de golf con la parada sobre él y desafortunadamente tiene este accidente. Ella de manera inicial fue tratada por un cirujano plástico, entonces por supuesto tuvo daños en los tejidos faciales y tuvo una fractura de premaxila tratada también por un cirujano plástico. Y llega con nosotros en estas condiciones, unos dientes o provisionales con una barrita priorizada a los dientes vecinos y radiográficamente así fue tratado. Digamos que toda la premaxila obtuvo esta fractura, fue fijada de esta manera, la trató, digo, un cirujano plástico, no fue tratado por un cirujano maxilofacial ni por ninguno de parte del equipo. Así llega ya la paciente con nosotros y vemos que 2 dientes están ausentes y se provocan defectos también bastante acentuados en esta parte. Pero el programa, como estaba en la mejor disposición, por supuesto, porque el trauma fue provocado durante su rodaje, ellos estaban pagando absolutamente todo lo que se necesitara y tal. Entonces, teníamos muchas armas para poder hacer frente a un caso como el de mi querida
Nashla. Entonces entramos ahí a la parte de la remoción de las placas que estaban colocadas y a la reconstrucción de la premaxila, bueno, de la parte maxilar, tanto en la zona del lateral como en la zona del canino. Si bien la zona del lateral era mucho más acentuada, sí es un defecto, digamos que no tan prominente ni mucho menos, si no había mucosa nasal involucrada, pero tipo LPH, un efecto fisural que iba de lado a lado. Entonces, como teníamos recursos limitados, decidimos utilizar proteína morfogénica y combinarla con seno-injerto y parte de autólogo. Entonces, vemos ahí que los defectos están, sobre todo, mucho más prominente en la zona del lateral. Y entramos a la reconstrucción. Colocamos, aquí siempre vemos una esponja directa adentro de la fisura y además hacemos el manejo convencional de revolver nuestra esponja de proteína morfogénica con nuestros injertos. Colocamos un par de tornillos para hacer un tending technique, para darle cierto soporte a nuestra reconstrucción y que tenga cierto tope. No es mucha altura, entonces decidimos utilizar colágena para minimizar un poquito el riesgo de exposición de la misma. Y colocamos este gran injerto que mencionaba anteriormente, proteína morfogénica, seno injerto y algo de autólogo en el mismo. Sellamos con una membrana Creos nuestra reconstrucción y el lado contrario utilizamos nueva gama de injertos que se llaman Bios Collagen, Creos Collagen, que es hueso ya con colágeno trenzada en el mismo paquete. Muy buenos y muy predecibles. A mí me gusta utilizarlos en extracciones y colocaciones inmediatas, pero aquí, como en una reconstrucción en grosor, preferimos no errar y no arriesgarnos y de todas maneras le colocamos una membrana de colágeno encima. Así es la vista frontal y el cierre de nuestra pacientita. Disección previa de los colgajos y como eran recursos ilimitados y el cirujano plástico fue a la remoción de la placa, él quería ponerle plasma, le pusimos plasma. Y esa es la vista tomográfica a los 6 meses. Desafortunadamente ella cursó con un proceso infeccioso, si bien fue controlado en sus estadios iniciales, sí, por supuesto, nos dio una afectación franca a nuestras reconstrucciones y no obtuvimos lo que hubiéramos querido, pero nos da suficiente espacio para poder colocar nuestros implantes y reinjertar la zona. Entonces, aquí estamos a la reentrada. Vemos que en cuanto a tejidos blandos están un poquito mejores. No tenemos todavía el grosor que queremos, pero tenemos mucha mejor proyección de los mismos. Esta reentrada, tenemos ciertas deficiencias en las reconstrucciones, sin duda. Removemos nuestros tornillos y colocamos nuestros implantes guiados, no restrictivamente, pero siempre de la mano de la parte restauradora con el doctor Goldberg y el doctor Mitrani. Y aquí está la colocación de nuestros implantes. Vemos exposición franca de estas cuerdas, pero tenemos muy buena fijación, entonces sí decidimos hacer la colocación y reinjerto en el mismo momento. Y va de nuez, membrana de colágena, aquí utilizamos Creos Collagen, utilizamos todo lo que podíamos utilizar para darle eso. Te repito, tenemos un apoyo franco de la parte del programa, entonces hacemos nuestra reconstrucción sin ningún problema. Reinjertos, membranas, sellamos este techo, disección de nuevo y sutura de nuestra pacientita. Reposición de nuestros tejidos, utilizamos colchoneros y puntos simples. Utilizamos PG25 o poligaprone 25 y al paso de los meses, análisis tomográfico después de los 6 meses, denme un segundito, nada más voy a colocar el cargador de la computadora para que no se nos vaya a apagar. Mil disculpas, un segundo. Y estoy con ustedes. Mil disculpas, estaba aquí, se nos estaba bajando la batería y no había puesto el cargador a tiempo, pero ya estamos de retache, Mario. ¿Cómo se llama? El cargador, yo te lo iba a llevar. Gracias, mi marito. De repente salió y dije, aguanten un segundito. Entonces vemos aquí ya la reconstrucción tomográfica a los 6 meses, en la cual vemos que ya tenemos un contorno óseo bucal ya mucho más en forma, nuestros implantes están estables y ya no tenemos ningún problema. Entonces, con el suficiente hueso formado y los implantes ya integrados y destapados, decidimos hacer por parte del doctor Goldberg una colocación de injertos de tejido conectivo para darle mucho mejor contorno bucal y estabilidad tridimensional a nuestros implantes y que nuestra estética sea mucho mejor. Y una vez cicatrizados nuestros injertos de tejido conectivo, aquí, no brinco aquí está la parte de la sutura, hacemos esa tracción coronal que siempre tratamos de hacer fijando los puntos de contacto
a los dientes vecinos para traccionar nuestro tejido lo más que se pueda y está ya estabilizado nuestros injertos de tejido conectivo. Y el resultado final después de la carga de los tejidos. Vemos un mucho mejor contorno bucal, una mejor conformación de nuestros tejidos, tenemos la adecuada profundidad. Yo creo que es fundamental y era uno de los errores que teníamos de manera regular anteriormente, la falta de profundidad de nuestros implantes, lo cual nos daba o dejábamos a la parte restauradora protésica con muy poquitas armas para dar un buen perfil de emergencia. También, por supuesto, el sello epitelial que tenemos ahí, las complicaciones con perimplantitis. Entonces, siempre tratemos de que nuestros implantes estén de 3 a 5 milímetros de profundidad a nuestros tejidos blandos para poder ofrecer restauraciones predecibles y estéticas sin ningún problema. Y la restauración final. Un par de coronas bastante bien logradas, con una estética bastante adecuada. La paciente está en vísperas quizás de otro injerto de tejido conectivo para poder dar un poquito más de contorno bucal, pero estamos en espera de la cicatrización completa o el clipping attachment que podemos esperar de los injertos de la tuberosidad. Este es otro casito que estamos todavía en trabajo, todavía no está terminado, pero le tenemos un cariño especial y lo quiero presentar porque aquí utilizamos las membranas nuevas que modificó el doctor Urban, que ya tienen microperforaciones, no son totalmente oclusivas. Entonces, es un caso de una paciente que se llama Jessica, es una paciente que viene de Estados Unidos, una paciente que en su juventud tuvo un accidente automovilístico después de una fiesta con unos amigos. Sus amistades desafortunadamente perdieron la vida y ella tuvo un coma, tuvo múltiples fracturas, etcétera. Y dentro de esas fracturas tuvo una fractura dentoalveolar bastante compleja que ahorita vamos a ver. Entonces, llega con nosotros, hacemos el protocolo de fotografía que lo hace la doctora Adriana Crisóstomo y el doctor Carlos García de manera espectacular. Yo no tomo estas fotografías. Yo, gracias a Dios, cuento con ellos porque yo en la vida tomo estas fotos. Me encantaría, pero aún no estoy lo suficientemente entrenado para hacerlo, ni mucho menos. Hacen todo el análisis, acercamientos, ¿cómo se llama?, de la cavidad oral. Y vemos en qué se encuentra. Ella utiliza de manera convencional un removible que, si bien o mal, pues lleva con él mucho tiempo y estéticamente bastante bien logrado, pero ella quiere, por supuesto, pues, tener dientes fijos en una paciente joven y vemos nuestro defecto. Ahorita vamos a hacer un acercamiento más del mismo. La zona lateral, vemos que es un defecto tanto en grosor como en altura, relativamente importante, en la cual nos faltan, pues, central, lateral, canino y un premolar. Entonces, vemos que estamos en esta situación, tanto en altura como en grosor. Entonces, digo, lo demás en general en bastante buenas condiciones. Y aquí están los acercamientos. Vemos ese removible que, si bien ha durado mucho tiempo y mal que bien estéticamente ya lo ha tenido muy bien, vemos el acercamiento de nuestro defecto tridimensional. Entonces, sí tenemos una deficiencia importante en altura y, por supuesto, también en grosor. Labios en reposo. Jessica no tiene una sonrisa muy alta, lo cual nos da beneficios muy importantes. El análisis facial, que hace la parte de prosto de manera regular. Los acercamientos, la línea media, la curva de la sonrisa, análisis de todos los tejidos. Radiográfica, tomográfica también vemos lo mismo. Vemos que hay una lesión ahí persistente en el premolar. Entonces, durante el procedimiento quirúrgico que entramos, que se decía es una reconstrucción, de nuevo, muy fancymente llamada hoy en día 3D, cuando reconstruimos tanto altura como grosor, se decide hacer una apicectomía a cargo del doctor Juan Carlos Paz en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, se hace el abordaje quirúrgico, se hacen las tinciones para encontrar todos los conductos, etcétera, con azul de metileno. Él hace, pues, se utiliza microscopio de manera regular, hace el retratamiento con ultrasonido, hace la obturación retrógrada y nosotros pasamos entonces sí a el tratamiento de nuestra premaxila. Previamente disecamos, acuérdense, cuando menos un diente a cada lado de la zona que vamos a reconstruir. Y aquí utilizamos, como en todos los casos anteriores, 50% autólogo con 50% de seno injerto. Aquí tomamos hueso del paladar, hueso de las zonas vecinas. O sea, muchas veces podemos tomar hueso autólogo de zonas del mismo lecho quirúrgico sin necesidad de ir a otras zonas donadoras, pero si hace falta, por supuesto, lo hacemos sin ningún problema. Limpiecito, limpiecito, nuestro hueso a injertar. Tratemos de que siempre esté lo más libre de tejido blando posible. Y aquí nuestra colocación de injerto 50-50, autólogo con seno injerto. Y estas son las membranas que empezamos a utilizar en esos momentos. He tenido oportunidad de utilizar varias de ellas, pero ahorita vamos a ver el por qué. Si todo sale bien, los resultados pueden ser muy buenos, pero el tema de esas microperforaciones que están hechas, por supuesto, porque hay un mejor intercambio celular con el periósteo. Con estas sí podemos utilizar proteína morfogénica si queremos. De hecho, el doctor Urban en su libro tiene un caso que presenta con una membrana PTFE, pero él hace las perforaciones antes de que viera estas modificaciones ya de fábrica, digamos.
Mismo protocolo, dejamos la membrana lejos de los dientes, por lo menos 1 milímetro de los dientes contiguos y lo sellamos con una membrana de colágeno. Disección y cierre de nuestros tejidos. Es una paciente foránea, entonces desafortunadamente no podemos tener ese control tan detallado o tan cercano que tenemos con nuestros pacientes cuando hacemos este tipo de procedimientos. Entonces ella mandaba fotografías, etcétera, y tuvimos una exposición, digamos, no tan prematura, pero sí algo en la parte media de nuestro injerto. Y ella regresa a los 6 meses para hacer una reentrada y ver. Tomográficamente valoramos el injerto, estaba bastante bien, quitando la parte media donde tuvo la exposición. ¿Qué pasa con estas microperforaciones? Así como con las mallas de titanio, y peor que con las mallas de titanio, porque las mallas pueden formar esa capa o esa capa epitelial que nos puede dar un sello que tenga un poquito más de resistencia. Aquí, como son muy oclusivas, esa formación no existe. Entonces, al momento de la exposición, estos microporos que tienen, pues comunican de manera muy franca nuestro injerto. Entonces, si bien sí obtuvimos una buena formación de hueso, tanto en altura como en grosor, la parte media, que era una de las partes más críticas donde queríamos formar, sí tuvimos cierto sufrimiento de nuestro injerto. Pero vaya, de lo que teníamos a lo que tenemos, obtuvimos una muy buena formación de hueso, lo suficiente para poder colocar nuestros implantes y poder ir moldeando con tejidos blandos a esta paciente. Ella sí tiene toda la disposición, no tiene ningún problema en que sea injertada varias veces hasta que llegamos a lo que queremos. Entonces, colocamos nuestros implantes sin ningún problema. Colocamos 3 implantes guiados protésicamente. Vemos ahí el grosor. También obtuvimos una muy buena formación de hueso. En cuanto a grosor, la altura fue la que tuvimos un poquito deficiente en la parte media. Y aquí está nuestra paciente ya cicatrizando con un juego de provisionales, moldeando los tejidos y echándole ganas para tener la mejor proyección. Si bien todavía nos hace falta, vemos que vamos encaminando esto por el buen camino. Vamos a hacer 1, 2, 3 los injertos de tejido conectivo que se necesitan o la manipulación que se necesita para poderle dar el perfil suficiente al lado contrario, sobre todo en la parte del canino. Pero vaya, vamos bien, y esta parte la quería yo presentar nada más para ver como que el bemol que tenemos con este tipo de reconstrucciones. Y mi Mario querido, de lo que quería yo platicarles, creo que por el momento sería todo, mi Mario. No sé si hay alguna pregunta o algo, mi Mario. Andrés, aquí ando, bien, bien, no sé, a ver, mis chavos, si tienen alguna pregunta por ahí. Oye, pero qué buenos casos, ¿eh? La verdad es que qué impresionante todas estas regeneraciones, sobre todo las verticales, la verdad muy bien fundamentadas, sobre todo los casos que tienes son muy, digo, aparte de ser muy ilustrativos, la verdad es que la técnica y todo está muy, muy interesante. Ahora, por ejemplo, con respecto a los injertos extraorales, tú sí te gusta, o sea, ¿cuál es el tipo de injerto que tú dirías, sabes qué? Digo, yo sé que no es para todos los casos, pero de alguna forma, ¿cuál sería tu primera elección en un defecto muy extenso? Ok, yo, gracias a Dios, Mario, y tú lo sabes, tengo la oportunidad siempre de estar en equipo con varios cirujanos maxilofaciales. Tengo una amistad entrañable, empezando por el doctor López Noriega. Hoy en día me llevo sensacional y es una muy buena amistad con el doctor Ernesto Lucio, con el doctor Abraham Montes de Oca. Entonces, como tengo esa súper ventaja de tener siempre gente a mi lado que podemos hacer muchas situaciones, si digamos que injertos autólogos o reconstrucciones ya mucho más extensas, y si nos vamos a la parte autóloga extraoral, creo que el injerto más popular o más utilizado será sin duda la cresta ilíaca anterior, como de manera común y regular. Ese creo que es el más común. Digo, se hace bajo anestesia general, tiene sus bemoles y tal. Si no, y otra parte que me gusta mucho, y desafortunadamente el tema económico entra mucho en juego, es la reconstrucción con proteína morfogénica. Ahí podemos obviar un poquito las grandes cantidades de hueso autólogo, pero el tema económico entra mucho en juego. Por ejemplo, es el caso del maxilar completo que reconstruimos con proteína morfogénica. Ajá. Yo anteriormente, y tristemente ya no lo tengo. Medtronic en México no vende a particulares. Es una empresa grandísima, por supuesto, pero en México no vende a particulares, nada más tiene 2 distribuidoras, o no sé si la siga teniendo. Una es la tienda ortopédica, que ya no tengo relación con ellos, y otra es Artrolife, que con ellos me llevo muy bien. Y en su momento el director general de Medtronic era amigo mío, entonces me daban un súper descuento, mismo cual en cuanto se cambió y todo eso, se acabó el descuento y tengo un micro descuento, pero el tema económico creo que entra mucho en juego, Mario. Una proteína, por ejemplo,
XL de proteína de Infuse debe estar costando hoy en día pues más de 100,000 pesos la pura proteína. Más el sustituto óseo, más los tornillos, más las mallas, más el procedimiento que cuando menos será con sedación o con anestesia general, más gastos hospitalarios, más honorarios. El tema triste de esto es que encarece muchísimo la utilización de este tipo de productos. Sí, Ahora, es un costo, es un costo muy, muy, demasiado elevado. sí. Este, Oye, y entonces, por ejemplo, cuando tú haces las reconstrucciones, digo, y te lo pregunto así como duda, por ejemplo, tú, el tipo de prótesis que tú utilizas o el que está planeado, en base a eso también utilizas algún tipo de criterio para la selección protésica. O sea, en cuanto a provisionización, No, haz de cuenta, por decir algo, a ver, tal material voy a utilizar para realizar las regeneraciones, este tipo de material, dependiendo también del tipo de soporte en términos de fijo, removible, etcétera, etcétera, dependiendo también del número de implantes que vayas a colocar. yo creo, Mario, que lo primero, como siempre le hemos platicado, es un diagnóstico acertado en cuanto a todas las especialidades. Entonces, de ahí te fijas un goal, que es donde uno quiere llegar, ya pensando en la prótesis definitiva que estamos pensando en realizar. Entonces, funciona lo que estamos ya planeando de manera definitiva realizar. Creo que de ahí va el tema de qué tipo de reconstrucción utilizar. Ya de ahí vamos a irnos un poquito de qué tipo de paciente estamos tratando en el sentido de qué tan cooperador es o no. Tristemente, a veces tenemos que ver también el tema económico, no podemos a lo mejor utilizar X cosas en uno o en otro, qué biotipo tenemos, si lo queremos mejorar antes o no podemos, o en qué estamos. Como que yo creo que se juntan una gran cantidad de factores para elegir en particular con cada paciente qué tipo de herramientas podemos utilizar. Hoy en día a lo mejor estoy muy fan de las membranas de PTF en las reconstrucciones 3D, pero mucho tiempo utilicé mucho hueso autólogo y me encanta utilizar hueso autólogo. Sí creo que es un poquito más traumático, pero es súper predecible, bien utilizado y me gusta mucho sin lugar a duda. También, por ejemplo, distracción osteogénica alveolar me encanta, es muy poco tolerada por los pacientes, pero en casos en particulares, por ejemplo, hace no mucho tuvimos una reconstrucción con una membrana de PTF que cursó con un proceso infeccioso, al final se decidió dejarla y tal, y obtuvimos un poquito de grosor, pero la altura casi toda se consumió, tejidos súper fibrosos, entonces al final lo resolvimos con un injerto interposicionado para ya no correr riesgos de exposiciones y tal. Entonces creo que más bien tenemos una gran gama de herramientas, tanto quirúrgicas como restauradoras, y el tema es saber utilizar cuál en qué casos. También va a depender mucho de las preferencias de cada quien o de la habilidad de cada quien. Hay gente que se siente muy cómodo con el autólogo, hay gente que se siente más cómodo con otros materiales. Yo, por ejemplo, membranas de pericardio y de esas no es que no funcionen, como que no estoy muy familiarizado ni las uso de manera regular. Pero sí creo que la prótesis dicta todo, ¿eh? Al final del día, lo que estamos haciendo es para que el paciente tenga dientes, entonces la parte restauradora es la que tiene que dictarnos en todos sentidos y de ahí partimos para realizar lo que tengamos que hacer. Oye, y ya nada más para terminar, yo tengo una duda. Ya ves que, por ejemplo, ese tipo de pacientes, sobre todo los pacientes traumatizados y todo, son pacientes que los rebordes luego se ponen muy fibrosos. Sí. Entonces, digo, obviamente, para poder lograr esos aumentos de volumen que utilizas, tienes que hacer, o sea, desprender, o sea, es muy profundo lo que es el levantamiento del colgajo. ¿Tú tienes alguna preferencia por algún instrumento en especial, teniendo en cuenta, por ejemplo, todos estos cepillos de periósteo que ¿Están en últimamente boga ahora? que están tanto Creo yo, Mario, que el tema final es elongar nuestro tejido conectivo avanzándose en las fibras elásticas que tiene este tejido. Yo, la verdad, nunca he utilizado el brushing technique. Ajá. A mí me gusta en particular hacer una sola incisión de lado a lado en un mismo plano, de vértice a vértice vertical y con disección roma o aguda, depende de qué tan fibroso sea, elongar estas fibras. Yo utilizo unas pinzas de Kelly o unas tijeras de Metzen o unas Mosco para elongar todo lo que puede ese tejido. Puedo utilizar una alegre, inclusive jalarlo. Y si con esa incisión no me es suficiente, entonces en otro mismo plano, en otro plano haga otra incisión. No me gusta el brushing technique porque creo que es como que aleatorio por todos lados, parejo. Entonces, creo yo que vamos a obtener mayor fibrosis. Si no funciona en la primera y necesitamos hacer una reentrada, vamos a crear una mayor fibrosis si necesitáramos hacer una reentrada. Entonces, me siento más cómodo como que hacerlo más ordenado.
Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta de mis residentes por ahí. No, pues no. Listo, mi estimado amigo. Pues oye, como siempre, muy impresionado de todo el trabajo que haces y sobre todo por el grupo en el que estás inmerso, que me da mucho gusto. Tengo muy buenos amigos dentro de ese grupo, al cual pues le tengo mucho aprecio y sobre todo mucho respeto en todos los sentidos. Y de verdad que me da mucho gusto ver cómo los egresados de la UIC también dictan de alguna forma lo que va a ser los nuevos pasos dentro de la odontología aquí en México. Entonces, digo, antes que nada, agradecerte tu disposición y sobre todo que nos compartas todas tus experiencias. A ver, nada más déjame ver una cuestión que creo Claro que... que sí, Mario. Nada más déjame. A ver, la doctora Angie, que es residente de nuestra del programa, dice, en un caso como el último que nos presentó, pérdida combinada horizontal y vertical, si el paciente por el accidente hubiera tenido alguna férula maxilar, ¿cree que esto nos hubiera afectado los resultados de regeneración? Férula maxilar, estoy un poquito perdido. Dice, si hubiera tenido alguna férula maxilar, o sea, yo me imagino que, no sé, Angie, una cuestión como un guarda o una protección. A ver, ahorita que nos conteste. Nada más para entender bien. A ver si nos contesta. Sí, yo me imagino que algún tipo de protección en el último Mientras caso. no haya compresión en los tejidos blandos, si eso es lo que estamos refiriéndonos, y se mantienen en estado de salud, no tengamos ninguna complicación. El problema sería que el tipo de prótesis o férula o lo que estuviéramos teniendo nos hiciera algún tipo de daño periodontal o de inflamación. Eso sí nos hubiera comprometido sin duda la reconstrucción mucho más. No, dice, sí, férulas como las que utilizan los cirujanos maxilofaciales en ortognática. O sea, una férula cerrada, pues, o un arco de Eric. Sí, yo creo que sí, son las que usan, me imagino, para fijar. Para fijar, pero digo, al final del día ya el trauma o sea, sin duda, si tenemos algo que nos acumule placa y nos inflame los tejidos, nos resta 1000%. Entonces, yo nunca hubiera operado a esta paciente si hubiera tenido una férula de ese tipo de manera inicial. Lo primero, que se fije, o sea, fracturas listas, todo listo, y una vez que todo está en estado de salud, periodontalmente tratada y todo bien, ahora sí adelante. Sin duda, lo que atrape placa y lo que friegue los tejidos con los que queremos cubrir nos va a restar 1000%, y yo nunca hago, o sea, pierdes todo empezando ya con el camino con piedras. A ver, espérame, déjame. Ok, a ver si, espérame un segundito. Claro, claro, Matt. Sí, esa era ¿cómo se llama? La función. Entonces, como te decía, déjame para que te vea. Ahí estás. Como te decía, pues te agradezco mucho el tiempo, sobre todo la disposición, y de verdad lo que te decía, ¿no? Que me da mucho gusto que cada día me doy cuenta de la Universidad Intercontinental, que todos los residentes y toda la planta de profesores que tienen, además de que los quiero y los estimo mucho, me da mucho gusto cómo se están posicionando cada día más. Y pues obviamente el que tú te presentes con nosotros aquí en este foro, que llevamos, te digo, ya 2 meses en esta cuestión de la educación a distancia, y que el día de mañana ya le damos el cerrojazo para meternos ya de lleno al curso propedéutico, que además, déjame, te invito, la siguiente semana, a partir del lunes, vamos a tener en la Facultad de Odontología, está organizando una semana COVID, en la cual es abierta para todos los que quieran participar en ella como oyentes, a través de la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Odontología. Ajá. Entonces, digo, por este medio, digo, también hacerse lo extensivo a ustedes en la universidad y en tu grupo de trabajo, para que nos acompañen. De verdad que hay ponentes muy interesantes en el cual se van a abordar temas de actualidad en términos de COVID-19, sobre todo las cuestiones por ejemplo, lo que tú me mandaste de los protocolos de bioseguridad.
Y pues te invito también a que puedas acompañarnos, así como toda la audiencia. Y con esto, mi estimado Andrés Peñalba, muchísimas gracias. Nada, Mario, todo lo contrario. Muchísimas felicidades por esa segunda paternidad y mándamele a Luisita un abrazo y un beso muy cariñoso, que la recordamos con mucho cariño allá en la universidad. Mi Mario querido, todo lo contrario. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por el privilegio y por la invitación. Es un gusto. Espero que algo hayamos podido transmitir y te agradezco enormemente, con mucho cariño, Mario. Muchísimas gracias por todo y de verdad un honor y estamos en contacto directo. Y de tu parte, muchas Claro. luces en casa igual para allá. Órale. Gracias, Abrazo, Mario. amigo. Igualmente, gracias por todo. Bye bye. Bueno, pues nos vamos. Les mando un abrazo y mañana nos vemos vamos a tener 10 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la mañana con el doctor David Troncoso y a las 12:30 del día con el doctor Pablo Galindo, que fue el que abrió y nos va a cerrar estas jornadas a distancia. Les mando un abrazo. Doctor Navarro Bori, te mando un abrazo. Y a mis residentes también les mando un abrazo. Se cuidan mucho y si no tienen a qué salir, acuérdense, no salgan. Bye bye.